Yo soy Pedro Pantoja. Hace 15 años iniciamos la fundación de un proyecto que se llamó Belén Posada del Migrante. My name is Mariam Al-Khawaja and I am the co-director of the Gulf Center for Human Rights and the Bahraini Human Rights Defender. Soy Elena Maleno Garzón, soy defensora de derechos humanos en la frontera sur de Europa. Soy investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos y activista del colectivo Caminando Fronteras. My name is Ruth Mombi. I'm a social justice activist, a human rights defender from Kenya, working with a movement of women called Bunge la Wamama Mashinani, that's translated to Grassroots Women Parliament. Mi nombre es Yolanda Oquelí, vengo de Guatemala. Estoy trabajando por el medio ambiente, por los recursos naturales. Bueno, soy Andrés Krakenberger, activista de derechos humanos. Yo diría que desde el año 82, si no me equivoco. También soy portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar y es realmente en esta última calidad que se me ha invitado a estar aquí. L'exposició s'emmarca dins el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans com Granollers, que aquest dijous l'ha presentat al Museu de la Ciutat. El projecte portarà a Catalunya 6 activistes que treballen pel respecte als drets de les persones a països com Mèxic, Marroc, Bahrain i Kènia. Han estat rebuts per l'alcalde i diversos regidors i han explicat les seves vivències. I és que la comunicació és clau per difondre què passa en aquests punts del planeta i per conèixer els conflictes en què estan lluitant. La Ruth ha explicat la seva història i la seva lluita al Centre de Cultura per la Pau de Canjong, on ha demanat una major consciència al món per defensar els drets humans. Per això ha agraït a la ciutat que doni suport als activistes dels drets humans que, com ella, aquests dies expliquen els seus testimonis a Catalunya. Bueno, contadnos un poquito la experiencia de participar en este ciclo de ciudades defensoras de los derechos humanos. ¿Qué supone para vosotros? Bueno, por un lado pensamos que es un proyecto muy interesante porque significa implicar a los municipios, con lo que eso tiene de sensibilización, porque se llega a distintas capas de la sociedad que muchas veces están bombardeadas por los medios de comunicación y que no les llegan verdaderamente las informaciones desde el terreno. Y eso por una parte, y por otra parte también es una protección para los defensores y defensoras al visibilizarlos y, quieras que no, a través de las instituciones municipales protegerlos, porque muchos de los que están aquí pues están amenazados de muerte o han sufrido ya atentados contra su vida. L'activista Elena Maleno, de Caminando Fronteres, ha obert al Prat les terceres jornades de les ciutats defensores dels drets humans, un programa impulsat per 14 ajuntaments, per la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats i per l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Mariam Al-Jawaja i Andrés Krakenberger són els altres dos activistes que han visitat el Prat per explicar la seva experiència en la defensa dels drets humans. Ella va ser una de les impulsores de la Primavera Àrab al seu país, Bahrain. Com a conseqüència, els seus pares van ser empresonats i ella va haver d'exiliar-se a Dinamarca. Les vivències del pare Pantoja han servit perquè els estudiants coneguessin de primera mà els problemes i els abusos que viuen alguns infants que migren, sols o en família, del seu país d'origen per buscar un futur més pròsper. La xerrada és del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, una iniciativa amb l'objectiu de donar a conèixer la feina dels activistes per la pau i conscienciar els ciutadans sobre la necessitat d'integrar la defensa de la pau. Per això mateix es continuaran celebrant les jornades Ciutats Defensores de la Pau perquè el treball d'aquests activistes sigui conegut i reconegut per la ciutadania que s'hi gaudeix de drets fonamentals, uns drets que en molts països continuen sent negats. I work in Mathare, one of the largest slums in Kenya that has a population of 500,000 people, which does not have access to basic rights. And when I talk about basic rights, it's access to education, access to health, access to proper and clean water. I became an activist because of the inspiration of the situation that I was living, the situation that I was brought up in. Having come from this poor, marginalized community where all these human rights violations were taking place, I was inspired to become the voice of
people, to become the voice of the voiceless people in this community, to stand and defend what is right, to stand and demand accountability from my government, to stand and demand equal opportunities for the youth and also for young women in Kenya. On the 17th of May this year, early morning, my brother-in-law, who was 17 years old, came across two police officers who had warned him to leave the community without giving the reason as to why they were asking him to leave the community where he has known it as home, of which he didn't live. And officers told him that we warned you before, and today is your last day. You'll never see the sunlight. And that's how they executed him mercilessly, spraying a lot of bullets in a... Gosh, it's so emotional the way he died, because he was pleading and begging for his life. But these heartless police officers will not let him live. And this is not the only case that has been happening in my community. Is it neither the first or the second, but innocent young children in Mathare and also youth are losing life in the hands of the police. Arbitrary arrests, framing up charges, freedom of movement and association. It's one thing that the Kenyan youth, and especially the youth living in the informal settlement, don't have a right to. So for me, right to life in the ghettos, especially the Kenyan ghettos, it has been highly violated. Life in the ghetto, it's worthless. It's not respected. Right to life is, according to the International Human Rights Convention, that's something inherent. No one has the right to take your life, but not in some communities where I come from. That doesn't exist. As much as you are poor, as much as you live in the condition that we live in, we are so much oppressed, and we don't have someone to stand against all these violations. Be it parliament, they'll never talk about it. The vision of our movement is to give voice to these to the voiceless women in our community, and we envision we have a bigger vision of where we want to see every woman empowered, an empowered woman who can stand for her own rights, with or without bunge la wamama mashinani. Estoy trabajando por el medio ambiente, por los recursos naturales, que en nuestro país hemos sido invadidos totalmente por las transnacionales en cuanto a la extracción minera, a las hidroeléctricas y también con el monocultivo. Ha sido una situación muy difícil en nuestro país porque con la total impunidad y corrupción con nuestros gobiernos, las transnacionales han llegado a violar totalmente nuestros derechos y a causarnos una problemática social, una problemática en cuanto a que los que estamos defendiendo estos recursos y estamos exigiendo a las transnacionales que se respeten nuestros derechos, nos hemos visto también en situaciones difíciles como el peligro que corre nuestras vidas por denunciar esta problemática que hay, como también la criminalización que se nos hace por estar defendiendo nuestros derechos. Que sí es importante poder dar a conocer que las empresas no son garantes de nuestros derechos, de respetarlos, aunque el discurso de ellos es que traen el desarrollo, que traen el progreso, que traen el empleo, pero yo soy testiga que esto es falso. Esto es un discurso que se queda nada más
entre ellos y que las realidades nuestras son muy diferentes. No nos ponemos al desarrollo y al progreso, porque para nosotros el desarrollo y el progreso es la educación y la salud, y estas empresas lo que manejan como desarrollo y progreso es la infraestructura, nada más una infraestructura que va a estar mientras ellos saquean nuestros suelos. Cuando ellos saquean, las comunidades se quedan desoladas, contaminadas, y estas hospitales o estas escuelas que ellos pueden llamar se quedan sin médicos y sin maestros. Lo único que queda es el desastre y nuestros hijos contaminados. El ser esposa, el ser hija es una tarea, es una labor muy fuerte, porque también nuestros hogares y nuestros hijos se ven totalmente afectados. Soy madre de dos pequeños hijos que, si en realidad ellos son el motivo y la razón para luchar, también son una de las cosas que más me quiebra, el saber que mis hijos están sufriendo tanto, el tener que estar aislados porque su madre tiene medidas cautelares, el saber que en los colegios donde estudian también se les limita al acceso por el miedo de que en un momento vayan a atacarnos y los hijos de los demás alumnos puedan ser afectados. Hace una situación bien difícil, porque antes de yo realizar mi activismo nunca tuve problemas, nunca tuve amenazas. Las amenazas empezaron desde que me pronuncié en contra de los proyectos y de la manera en que las empresas transnacionales vienen a imponer y a causar daño a nuestras comunidades. Ha sido una situación difícil porque desde mi atentado sigo con amenazas, sigue la persecución y sigue la criminalización. Tengo demandas en mi contra, demandas que la empresa se ha inventado, acusándonos de coacción, amenaza, retención ilegal, situaciones que sabemos que son totalmente falsas, pero que también tienen la colaboración de nuestros gobiernos y la justicia para poder criminalizarnos. La pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante. Posiblemente también sea de los más arbitrarios en cuanto a su aplicación de facto en el mundo, ¿no? Hoy por hoy el país que más la aplica es China, para una serie de delitos, muchos de los cuales ni siquiera implican el uso de la violencia. Incluso se aplica para delitos económicos. Y China es un país que está ejecutando del orden de 1.500 personas al año, condenando a muerte a 3.500 personas al año aproximadamente, en números redondos. Pero estas son solo cifras de las que somos conscientes, de las que tenemos noticias. La cantidad real puede ser muy superior. Además, en China se dan las circunstancias de que es un país en donde se ha condenado a muerte a gente básicamente para extraerle sus órganos y con esos órganos utilizarlos pues para operaciones de trasplantes de órganos de personas ricas. Esto yo creo que es una muestra de la insensibilidad que puede contraer también la pena de muerte en un régimen en donde las garantías procesales brillan por su ausencia. Pero también la pena de muerte, incluso en un sistema que pretende ser garantista como el de los Estados Unidos, también se da, tiene graves defectos, ¿no? Se da el hecho de que la pena de muerte es discriminatoria en países como Estados Unidos. Si uno mira la población de los diversos corredores de la muerte en Estados Unidos, uno aprecia que la proporción de personas afroamericanas, hispanas y asiáticas en los corredores de la muerte es muy superior a la población, a la de las proporciones de la población, ¿no? Son minorías que además suelen ser económicamente débiles y no siempre pueden pagarse un buen abogado para una buena defensa.
Es más, en Estados Unidos el dinero es clave a la hora de tener una buena defensa. Hay un turno de oficio, como creo que en todos los países occidentales. En ese turno de oficio hay buenos profesionales también, por supuesto, pero están todos sobrecargados de trabajo. No es lo mismo, evidentemente, si uno recurre a un abogado de un bufete de prestigio que va a dedicar toda su jornada laboral durante varios meses al caso concreto que se esté llevando, ¿no? El caso de Pablo Ibar es paradigmático en este sentido, ¿no? Pablo Ibar tuvo un abogado de oficio que no estaba en condiciones de llevar un caso de pena de muerte, no estaba ni siquiera en condiciones, yo diría yo, de llevar un caso de multa de tráfico. Prueba de ello es que hubo que suspender el juicio en el que Pablo fue condenado a muerte en 2 ocasiones. En la primera de ellas porque el abogado estaba aquejado de una fuerte cirrosis, y en la segunda ocasión porque el abogado estaba detenido. Ojo, estaba detenido el abogado, involucrado en un incidente de violencia machista. Al parecer había pegado a una mujer embarazada. Uno puede pensar de una persona así pues lo que quiera, pero es evidente, creo yo, que una persona en esa situación no está para llevar un caso de pena de muerte. Prueba de ello es que el abogado no presentó una serie de pruebas con, a mi entender, súper concluyentes que, de haberse presentado, pues con casi total seguridad Pablo estaría ahora con nosotros y habría sido declarado inocente. So in 2011, the people of Bahrain decided to start a revolution where they were demanding basic human rights and freedom and dignity. Because they took to the streets and protested peacefully, the government cracked down. People have been killed. Thousands of people have been arrested and tortured. Thousands of people were fired from their jobs. Medics who treated protesters were arrested and tortured. Footballers who play on the national team who participated in the protests were arrested and tortured. On the 17th of February, while people were sleeping in the square where the main protests were happening, which was called Pearl Square, at around 3 or 4 in the morning, riot police attacked people while they were sleeping. Now there were men, women, and children in the square at that point. I was there myself, and I witnessed how the police attacked the square and attacked people while they were sleeping. There were no warnings given at all. And the way that they attacked, they weren't trying to empty the square. They were closing off the square to make sure that people couldn't get out, and the people who were stuck on the inside were then subjected to severe beatings, and some of them were executed on the spot. Now, I was one of the lucky people who made it out of the square that morning, and I was invited to go to Geneva to speak at the Human Rights Council about what I had witnessed in the Pearl Square during that attack, but also the other violations that had occurred during those days. Now, when I think back to it, I think that invitation changed the story of my life, because if I had not left at that point, I would have been in Bahrain when the Saudi and the Emirati, the UAE military came into Bahrain and the real crackdown started and people were arrested and tortured, and I would have been on that list if I had been in Bahrain at that point. Since then, the situation pretty much remains the same. There's still protests almost every day, and there's still arrests almost every single day. Unfortunately, because Bahrain is in the Gulf and because they're best friends with Saudi Arabia and the United Arab Emirates, it means that there's no international accountability for the government of Bahrain. It means that despite all of the human rights violations and all of the human rights crimes that the Bahraini regime has committed, there is no international accountability for those crimes. My work mainly is on advocacy, so I travel around the world to meet with activists and governments and institutions and so on to talk to them about the human rights situation in the Gulf, but also in the other countries that we cover. Generally, we've seen that the space for civil society has become almost non-existent in most of the countries that we work on. Human rights defenders are under constant threat and attack. Many of the human rights defenders we work with have been subjected to threats, have been subjected to arrests, have been subjected to beatings and or torture. And some of them have even been killed. After the protest movement started in Bahrain in 2011, the regime first arrested my uncle. They sexually assaulted his wife and they threw him off the second floor.
and then they arrested him, and then they came for my father, and they beat him unconscious in front of my family, breaking his jaw in the process. And then they arrested him with 2 of my brothers-in-law, who are not activists, but they were arrested for being married to my sisters. They were all very severely tortured. I was personally beaten by police and then imprisoned in last year when I tried to go visit my father in prison. But due to international pressure, I was released and able to leave the country, but I'm currently sentenced to 1 year in prison. So if I ever try to go back to Bahrain now, I'll go directly to prison. The situation of my family is not exceptional. It's the story of hundreds and hundreds of families in Bahrain. En estos días, en el proyecto de Ciudades Defensoras de Derechos Humanos, hemos tratado de visibilizar la situación de la frontera sur, de los derechos humanos y explicar cómo el control fronterizo está por encima de los derechos fundamentales de las personas, incluido el derecho a la vida. Explicar y visibilizar esta realidad de la frontera sur para tratar de cambiarla y explicar cómo Europa, desde hace más de una década, ha pagado a estados cinturón, a otros estados donde no se respetan los derechos humanos, para hacer el trabajo de ese control migratorio, que por ello se han producido muchas muertes, muchas mutilaciones y muchos accidentes. Sensibilizar, explicar esto y dar una oportunidad a todas las personas refugiadas, menores, víctimas de la trata, que están en nuestra frontera sur y que están pidiendo que el Estado español y los Estados europeos las protejan. El trabajo consiste en acompañar a toda esa ciudadanía migrante, comprender el origen, ir al origen para ver por qué salen de los países, cuáles son las características, las peculiaridades de cada grupo, si son mujeres, menores, acompañarles en el acceso a derechos básicos en ese tránsito migratorio, desde el derecho a la salud, que una mujer tenga acceso a los servicios de salud, por ejemplo, después de un aborto en condiciones de clandestinidad, que un niño, un bebé que nazca en el camino tenga también acceso a ser inscrito en el registro civil y por eso existe y por eso no nos desaparecerá después secuestrado en las fronteras, que también las personas tengan derecho a un entierro digno, los familiares sepan si sus hijos desaparecieron en el mar o murieron a pie de valla y que sean enterrados de forma digna. Entonces, trabajamos en horizontal con todas las comunidades migrantes que ya se autoorganizan durante el tránsito migratorio y trabajamos para empoderarlas en derechos desde lo básico, que es el derecho a la vida cuando están en el agua, cuando están en la valla, cuando necesitan activar servicios de rescate, cuando nos llaman por teléfono desde las pateras, al derecho a un entierro digno y que los familiares sepan que fueron enterrados dignamente. En los que hemos intervenido ha sido las muertes el 6 de febrero de 2014 de 15 personas en la playa de Tarajal. El Estado español dice que no ha utilizado material antidisturbios. Nosotras acompañamos a las víctimas que fueron devueltas al otro lado, les curamos las heridas, fuimos a las morgues, logramos identificar los cuerpos, buscamos las familias en el país de origen, armamos en tiempo récord un informe, una investigación con certificados médicos y ese informe tuvo un impacto bastante importante porque demostramos que el gobierno del Estado español mentía cuando contó que no se había utilizado material antidisturbios de ningún tipo. Hay que decir que nosotros armamos el informe, pero hay que decir la valentía de esas personas que habían visto morir a sus compañeros, la valentía de Nabil, de Desiré, de Patú, de un montón de heridos que prestaron sus declaraciones, que sabían que se enfrentaban a todo un Estado, pero que fueron valientes para contar la verdad. Nuestro trabajo consiste en eso, en empoderar, encontrar a las familias se han personado en el proceso judicial, explicarles lo que sucedió y darles la opción legal que tienen a buscar justicia.
Desde 1998 supimos del huracán Mitch en Centroamérica, que destrozó los 3 países de América Central, los más pobres, Honduras, Guatemala y El Salvador. Y desde entonces supimos que iniciaba su camino a través de México una dolorosa migración forzada de Centroamérica. Entonces comenzaron a llegar por todo México, comenzando su viaje desde Chiapas, Tabasco, la frontera con Guatemala, viajando arriba de los vagones del tren La Bestia. Belén Posada del Migrante es una casa que recibe diariamente por lo menos a 200 migrantes centroamericanos. Desde el amanecer hasta el anochecer, recibimos esa gente que va llegando con un hambre desesperada, violados, golpeados, despojados. Nuestra casa no es nada más un lugar para que la gente llegue, coma, descanse, se cure. No, teníamos que abarcar todas las vertientes y todas las dimensiones de la migración, como una red de proyectos sociales, como una red de antropología social completa. La visión jurídica, la visión religiosa, la visión psicológica, la visión de ayuda humanitaria, la visión política, la visión de una articulación y de una inserción social y cultural de esta migración. Después del 2009, ya habiendo denunciado los secuestros, constatamos que sigue creciendo el número salvaje de esta tragedia humanitaria. Pero desde el 2010 se juntan otras tragedias, las masacres. La primera, agosto 23 del 2010, la masacre de los 72 migrantes asesinados. Las mujeres ya sabían desde los primeros movimientos migratorios que migrar por México era ser parte del cementerio de los centroamericanos, de la violencia, tanto del crimen organizado como del Estado. Sabían que si los riesgos para los hombres, tanto adolescentes como hombres grandes, habían sido muchísimos, y que migrar a través de México era una historia de terror, ya lo sabían, pero la valentía de estas mujeres migrantes fue realmente grande y decidieron migrar. Para nosotros fue la segunda dolorosa migración forzada. Se convirtió entonces esta migración femenina en un dolor mucho más extremo. Muertes, sufrimientos, violaciones de todo tipo, historias de terror. Después de todo un sufrimiento de una migración violenta, la mujer ha logrado descubrir en la migración un camino para seguir alimentando la esperanza y la vida. Escuchar a los actores políticos que hablan de liberación social, que hablan de ciudadanía, que hablan de derechos humanos, que han generado procesos educativos tan maravillosos para que haya una participación del pueblo, una concientización de verdadera colaboración, no solamente como sujetos receptivos, sino también como verdaderos actores. Nos ha hecho entrar a todos nosotros también en nuevos descubrimientos de procesos educativos ciudadanos.
Bueno, el proyecto es agotador, pero también hay dos cosas que hay que resaltar. El primero es la protección que proyectos como este pueden dar a los defensores y defensoras de derechos humanos, ya que en ellos están implicados administraciones públicas, aunque sean administraciones municipales. Y segundo, que los cambios se construyen desde lo más pequeño, la ciudadanía, los municipios. Hemos sentido la solidaridad tan grande, estratégica, de todos estos municipios, de todos los actores políticos, de todos los representantes de estos movimientos sociales. Descubrir que la autonomía, el crecimiento, el haberse declarado realmente un sistema político abierto a las diferentes vertientes, a la diversidad de los derechos humanos, esto nos ha llenado de admiración y de alguna manera es un bagaje, una alforja inmensamente grande, cultural, política, social, que nos llena de esperanza. Hay quienes como niños y jóvenes son una esperanza para la sociedad nueva, para que otro mundo sea posible y que ellos no repitan estas mismas condiciones humanas que los adultos habían hecho de aplastar a esta gente. Para mí ha sido importantísimo porque siempre he creído que la juventud es el futuro del mundo, que tenemos que preparar más defensores, que tenemos que preparar la conciencia de los jóvenes y también poder hablar no solo a organizaciones ni a ONGs. Sensibilizar a estos jóvenes creo que es una de las partes más importantes del proyecto. ¿Sabéis las toys estas con las que vosotros vais a la playa en verano? Pues estas toys se usan para cruzar el estrecho. Los chavales se montan dentro de estas toys y con los remos intentan cruzar el estrecho. Nadie llega al otro lado, aquí siempre hay que rescatarle. Ellos preguntaban qué podían hacer desde su edad, desde sus barrios, desde lo pequeño, que es de verdad cómo se cambian las cosas. I realized that a majority of these students think that Africa is one this big country, and they think Africa is a homogeneous community where everyone African is an African without but I also noticed that they have a lot of information about the Northern Africa, but basically it's because that Spain and North Africa borders each other. Són molt interessants, ja que donen una visió internacionalista del món, cosa que molts cops no s'arriba a veure, i que vingui gent que està en conflictes o que està de primera mà veient el que passa, quan a nosaltres ens arriba la informació per la televisió i està molt suavitzada, impacta. Y hacían cosas impresionantes, por ejemplo en San Boi hicieron una obra de teatro representando nuestras luchas. Y yo me moría llorando de ver la obra de teatro, de ver esa sensibilidad tan extrema de esos niños. Porque ustedes son el futuro de este mundo. Tengo la esperanza de que con jóvenes como ustedes pueda calar
estas tristezas que se están viviendo, estas violaciones a nuestros derechos. Desde vuestro barrio, trabajando porque la vecindad sea posible, desde las actividades culturales, vosotros y vosotras podéis hacer algo desde hoy mismo, desde esta tarde mismo. Some of the students were chatting to each other and laughing and not really paying attention. And so when it was my turn to speak, I decided to not speak about my experience or the situation in Bahrain, but rather to focus on explaining to the students why it was important for them to care. Why it's important for people, when they see injustice, when they see crimes, when they see human rights violations, to react to it. And I explained to the students that when they see something wrong, when they see something unjust happening to someone, and they choose to not react to it, it affects them more personally as human beings than it affects the victim. And the last thing they should want is to grow up in a society of adults who are apathetic to human rights violations, because at the end of the day, it's going to affect even the human rights that they have in their own country. You know, a lot of times we talk about Nelson Mandela and Gandhi and Dr. Martin Luther King and so on, and we talk about them as if they were exceptional heroes, and the way that we talk about them makes them seem like you know, heroes that we could never be like. And I explained to them that these were normal human beings. They were just like me and them, and they only became who they are because they woke up every morning and decided to be a positive influence on this world. Permitamos que esa luz ilumine y sean ustedes parte y sean ustedes garantes de que este planeta, de que este mundo sea mejor. Para mí ha sido una enorme oportunidad de conocer a otros 5 defensores de derechos humanos en partes del mundo donde ser defensor de derechos humanos requiere muchísimo más coraje y muchísima más sangre fría que lo que necesitamos aquí en Europa, ¿no? De esa gente pues aprendes también el ver cómo son capaces de aguantar condiciones considerablemente más adversas que las que tenemos aquí. In my country, we've never had a mayor, a woman mayor. So for me, meeting with women mayor, it's an inspiration in terms of gender equality. And this is something I'd like to take home as a best practice, and also learn more on how Spain has been able to achieve that. Because back in at home, we are having debate on how to achieve gender equality in a political position, and I think in terms of that, Spain is doing better, and in terms of political empowerment of women, and I think it's a great privilege meeting all these high-profile people who might have political influence in this country, and also maybe in Central Europe. It's one of the things that has been really interesting that I've been bringing up a lot in the different meetings that we've been having, but also in the discussions with the students, is how complicit the Western countries are and the Western governments are in the crackdowns and the violations that are happening. So, for example, the bombing of Yemen, but also the impunity that governments, especially in the Gulf, have internationally. And so a lot of people were very surprised to find out that the Spanish government was selling weapons to the Saudi government and the UAE government, for example. So it's been really interesting. I've both spoken a lot and taught people about my situation and my experience, but I've also learned a lot. But it has been a great experience, also sharing the problems, and also like comparing the developing countries and Europe as a developed continent to understand how human rights are being viewed, and or how even the African story is being portrayed by the Western and also the Western media. It has been a great process. But I also like the warmth of the Spanish and the Catalonian people. They are very warm. As much as there is that barrier, they are very friendly, and they want to engage and also speak to you. And I've been into some European countries where
many of them like have their private spaces, and it's different here in Catalonia. People are very warm and they are ready to welcome you, engage you, hug you, which I find quite exceptional. La lucha que hago creo que es por ellos, creo que es por los niños sin voz, creo que es por las futuras generaciones por las que lucho, porque es necesario hacer esa sensibilización en este mundo tan indiferente, que no es solo en Guatemala está pasando esto, que hay cantidades impresionantes de transnacionales en todo el mundo y que nosotros no las estamos viendo. Entonces por eso es que creo importante hacer esta lucha. So for me, this partnership, I want to take it further. I want to build this relationship with all these people that I have met around, so that to build a formidable movement that can bring both Spanish people and also the Kenyan people, because we don't have a diplomatic tie with Spain and Kenya, and for me I think this is the first step towards achieving that. Decir que el estar en esta gira en Barcelona para mí ha sido importantísimo, poder compartir con otros activistas, con otros defensores de derechos humanos en diferentes áreas. Para mí también ha sido de mucho cargarme de energía, y estoy como muy motivada el saber que el proyecto acá en Barcelona es un proyecto que tiene visión de futuro.